Un tema caliente, un tema importante, porque cuántas veces hemos leído y escuchado sobre sobrevaluaciones en muchas obras del Estado a lo largo de los años, y sin embargo nadie parece pasar por un tribunal, rendir cuentas. Muchas veces son destituidos, en el mejor de los casos, los ministros. Pero por eso vamos a entender de qué se trata todo esto y cuál es la pena que procede. Vamos a hacerlo con nuestros invitados de esta noche, que los tres, no son cuatro como normalmente tenemos la mesa, los tres están muy empoderados cada uno de sus temas, y quisimos que fueran tres precisamente para que nos rindiera el tiempo. Francisco Álvarez Valdés, Pancho, abogado, gracias por estar con nosotros, Pancho, nuevamente, ya tú eres un colaborador habitual. Tenemos a Yocasta Guzmán, directora general de Contrataciones Públicas, muchísimas gracias, Yocasta, por estar con nosotros. Y a Buenaventura, el ingeniero Buenaventura García Mateo, experto en contrataciones públicas. Un placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Los años de experiencia y todo lo que usted conoce sobre este tema nos puede dar pie a la primera pregunta. Queremos ir de lleno al grano. Bueno, ¿cuáles son las artimañas que normalmente se utilizan, como decía una de las preguntas del informe, para sobrevaluar una obra, que utilizan los ingenieros, para las constructoras, para ampliar, para engordar un presupuesto? Muy fácil. Una obra de construcción de carreteras, fundamentalmente, debe tener algunos 100 conceptos elementales de trabajo u obra. Sobrevaluando cada uno de esos conceptos, o partidas, vamos a llamarle partida. Ya, por ejemplo, yo traje esto por si se requiere pruebas. Una explicación con ejemplos. Sí, porque yo soy un hombre de bajo perfil, lo reconozco, pero realmente el tema lo conozco. Entonces, muchas veces. Entonces, por ejemplo, en carretera. En carreteras. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Yo dirigí el diseño de la Duarte. De la autopista Duarte. Administré la Duarte. Y supervisé las supervisiones. Que se construyó en el año... La última ampliación. Sí, que una parte es rehabilitación y otra parte es construcción plena. Esas últimas carreteras, incluyendo carreteritas, Jarabacoa, El Río, el kilómetro de esa rehabilitación, porque ni siquiera es una construcción, cuesta 134 millones de pesos dominicanos. El kilómetro. El kilómetro. Casi 3 veces lo que costó el kilómetro de la Duarte. ¡Wow! Y esa es de Odebrecht, ¿verdad que sí? Sí. Esa carretera, Casi Jarabacoa. 3 veces de carreterita, o sea, de esa carreterita secundaria, Bueno, no es la carretera principal. principal. Si llega a tercer grado, es mucho. Para mí es un camino vecinal asfaltado. No es un camino vecinal, porque tiene 2 destinos. Y el camino vecinal propiamente dicho es un camino de penetración. Un kilómetro de carretera, ¿cuánto es que debe costar No, aproximadamente? eso no puedo yo. Depende de cuántos carriles, depende del tipo de carretera y también la inclinación. Eso es muy el que diga que un kilómetro de carretera cuesta tanto. Sin haber he oído 20 millones, o sea, he oído muchas cifras, 20 millones de dólares. Está hablando mentira. Porque son muchas las variables que intervienen en una carretera, porque a veces, con un presupuesto, por más estudiado que haya sido, puede suceder que, como la señora hablaba hace un momentico con el señor allí, del movimiento de tierra,
eso puede pasar que se haga un presupuesto en base a una cantidad de volúmenes que te produzca la misma carretera en los cortes para banqueo, pero puede llegar un momento en que ese material no cumple ya y hay que ir a buscar bancos de préstamos. Claro. Entonces ya cambia la distancia de transporte Claro. Y el por eso presupuesto. y el presupuesto. Pero eso está dentro Pero, de los razonables. exacto, tiene que Claro. haber un límite, ¿verdad, Claro, Yocasta? claro, O sea, claro. ¿qué tanto tú puedes modificar un presupuesto que ya ha sido Claro. aprobado? Mira, yo quiero irme desde el punto de vista institucional y eso es muy importante, sobre todo para lo que son la contratación de obras. ¿Qué sucede? Y el ingeniero va a poder referirnos a nosotros si estamos en lo cierto o no. Para que haya una buena contratación de una obra, tiene que haber una buena planificación y una fase de diseños previos. Si tú no tienes diseños previos y no agotas esa etapa, entonces el proceso de contratación va a ser accidentado. Porque si tú no tienes el diseño, no puedes evaluar, no puedes saber de qué magnitud va a ser la obra y por tanto ese adicional va a pasar de lo que establece la ley de compras, que es el 25%. El 25%. O ¿Qué sea, es un lo- presupuesto no se puede multar de más del acuerdo a la ley, 25% no total. debe pasar del 25%. Después que se inició, después que se aprobó el presupuesto original, claro. como termine la obra no puede ser más de un 25%. Claro, así dice Pero la ley. vamos a empezar porque son dos cosas. Está la sobrevaluación del presupuesto originalmente, que es lo que estaba mencionando el ingeniero, que tú puedes poner una partida al triple o al cuádruple, y está luego que tú puedes ir aumentando a medida que la obra está en proceso. ¿Cómo se establece sin un diseño y sin un Claro. presupuesto que ustedes puedan contrastar que esos precios son los correspondientes para elaborar ese presupuesto? Normalmente, para que una obra se ejecute y esté más apegado al presupuesto estimado, tiene que haber un diseño previo. Si no hay un diseño previo, hay problemas en la ejecución. Porque tú tienes que tener un diseño, un presupuesto estimado y sobre esa base lanzas el proceso, recibes las propuestas y entonces tú puedes tener una evaluación Pero en es el tiempo. costumbre aprobar obras sin diseño previo. Es posible que sea, muchas veces muchas obras se aprueban sin diseño previo. Ahora, yo quiero poner esto en contexto porque parecería que esta es una situación que al día de hoy es que está pasando y estamos nosotros, aunque estemos todos horrorizados con lo que ha pasado, trayendo a colación problemas que por décadas han estado ocurriendo Claro, en el país claro. y que estamos haciendo un enorme esfuerzo por mejorar. Por ejemplo, ¿qué nosotros nos encontramos cuando llegamos a la dirección? Que se contrataban obras donde se ponía la gestión del préstamo a cargo del contratista. Cuando la gestión del préstamo debe estar a cargo del Ministerio Por de Hacienda. supuesto. Entonces eso ha desaparecido. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos? Que cada institución contrataba y buscaba préstamos sin controles de Hacienda. Eso ha concluido, eso no está pasando. ¿Por qué? Porque eso significa endeudamientos para el Estado sin control. ¿Qué se ha estado haciendo? Dando publicidad a los procesos. Por ejemplo, muchos procesos, muchas licitaciones importantes no se publicaban. Y las que se publicaban, la gente no acudía. ¿Por qué no acudía? cierto. Porque no le tenían confianza al sistema de compras. ¿Me entiendes? Entonces es un problema muy serio que ha estado afectando el país por mucho tiempo, donde por primera vez desde el año 2012 estamos haciendo un esfuerzo. ¿Qué pasa con el tema de obras? Que como bien dice el ingeniero, es un tema muy especializado. La dirección de compras desde el año 2006, comenzamos a trabajar en el año 2012 y comenzamos a trabajar con el tema de obras, pero es un tema que todavía nos va a tomar tiempo. ¿Qué pasa con las instituciones que construyen normalmente, que tienen que tener de contraparte una institución fuerte que las supervise, que las controle, porque el que construye lo que quiere es construir y complacer en la construcción? Entonces, ¿dónde está normalmente el problema principal?
en que si yo no lanzo un proceso y lo publico, la gente ni siquiera se entera. Si yo no establezco especificaciones claras de qué es lo que yo quiero y cómo yo lo voy a evaluar, entonces la gente ni siquiera participa. Si yo doy un poco de tiempo muy escaso para preparar una propuesta, la gente no participa. Entonces, no es solamente en los montos que originalmente salga y que luego puedan incrementarse, sino en el diseño del proceso. Si yo diseño un proceso que restrinja la participación, ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque mientras más participación hay, yo voy a conseguir una oferta mejor. Si en un proceso importante, por ejemplo, ¿cuál para mí es un síntoma que me dice que hay un problema? Donde en un proceso importante de obras, donde a nivel internacional hay una crisis importante financiera, ahora mismo muchas empresas internacionales que antes no le interesaban venir, quieren venir, y tú ves que no presentan más que 1 o 2 empresas. Ahí hay problemas. Ya. Pancho, esta explicación fue bastante... Hay muchas cosas todavía que preguntar y que bueno, seguir preguntando sobre desde el tema. ámbito de participación ciudadana, ustedes le han dado seguimiento desde hace mucho tiempo a la sobrevaluación de obras, y recuerdo la primera línea del metro, y recuerdo, como mencionaba el informe, el parqueo de la UAS, y la remodelación del Hospital Darío Contreras, y ahora Punta Catalina. Aquí casi todas las obras importantes han sido sobrevaluadas. Pero lo primero que hay que señalar, y hay que mezclar aquí los dos conceptos, Lo que yo el decía. de sobrevaluación y el de soborno. Hay que mezclarlos, porque en todos los casos donde hay soborno, hay sobrevaluación. Claro. Porque claro, el dinero no lo va a pagar de su beneficio el contratista. Claro. Esos 92 millones salieron Entonces de los hay que de los bolsillos de nosotros. Esos 92 millones salen de las ganancias que consiguió Odebrecht, no salió del bolsillo de Sin Odebrecht. embargo, yo hablaba con Pancho, y discúlpame, Pancho, Claro. que te interrumpa, por favor. Yo le decía a Pancho algo, y nosotros tenemos que ser claros, y yo siempre lo he sido en cuanto a lo crítica que soy con los tiempos de pago en el gobierno. El gobierno paga tarde, y el costo del dinero en el tiempo tiene un costo financiero. Entonces, un contratista que no sepa cuándo tú le vas a pagar, tiene que cargarle a la obra ese costo financiero. Ese es un costo razonable. ¿Me entiendes? Eso no puede ser 92 millones de dólares nunca en la vida, pero hay un costo financiero que le carga el contratista que sabe que el Estado no le va a pagar a tiempo. Yocasta tiene absoluta razón en eso, pero eso no aplica para los contratistas sofisticados. No, eso es Los otro. Esos son los chiquitos, claro. Esos son los chiquitos como el pobre que se pegan un tiro. que se pega un Exacto. tiro. Por la deficiencia del Estado dominicano, en la falta de planificación, de tener todos los estudios listos antes de licitar la obra, que es lo que permite que tú hagas un presupuesto que no necesariamente se realista, realista, ¿no? Claro. Pero todo eso no ocurre, repito, con los grandes constructores que son sofisticados, que lo primero que dicen es cuánto tiempo se toma en pagar el gobierno. Y si dicen 1 año, le ponen 5 meses más para un margen de seguridad y lo cobran dentro de su presupuesto. Y tienen razón en hacerlo, porque si ellos tienen que avanzar dinero, eso tiene un costo financiero. Y el Estado debería, si es por culpa del Estado que no paga a tiempo, el Estado entonces tiene que cubrir esa parte. Pero yo quiero retomar el tema. Cada vez que hay un soborno, hay una sobrevaluación, porque ese soborno hay que incluirlo dentro del presupuesto. Y claro, no van a poner una partida de soborno entregado al ministro de Obras Públicas. No, claro que no. Entonces, pues obviamente ahí donde está. Sí, pero yo quisiera, en el orden de lo que usted está diciendo, y de lo que la señora... Yocasta, ¿no? Yocasta Guzmán. Bueno, para mí la señora y la señora también... La señorita María Cela. Soltera. María Cela. Las obras, todas, más las obras de carreteras y ese tipo de cosas. Es un proceso fuerte para llegar a lo que es el proyecto ejecutivo. Deben hacerse reconocimiento de las rutas, estudios geotécnicos de las diferentes rutas,
Hay que hacer estudios socioeconómicos. Hay que realizar estudios del uso de los suelos. Hay, por último, después de una cantidad de procesos, llegar al coeficiente B sobre C, beneficio sobre costos. Y determinar. Si ese cociente no da un número por encima de 1, Claro. debe descartarse. Una pregunta, el beneficio, cuando hay licitación, me imagino que se contemplan las diferentes obras, no es como antes que se hacía grado a grado, ahora se están abriendo más las licitaciones, Sí. eso sí hay que reconocerlo, pero me imagino que usted tiene el presupuesto de las diferentes obras, ve la calidad de cada una de ellas y dentro de las que están hechas con mejor calidad, me está mirando con esta cara de picardía, se supone que uno debe escoger la que cotice o la que tenga menores ganancias. La más barata, La la que más barata. represente menores ganancias para el constructor. ¿Eso no es? No necesariamente menores ganancias, No. sino No, fíjese, un costo yo le menor. voy Para el a Estado. decir esto. Hay Sí, unas pero es que se especificaciones, Yo le voy a decir porque los pliegos de condiciones te establece lo que quiere la administración. Lo que puede ganarse con esta obra, eso no se establece. No, también. hay un presupuesto referencial que debe tener la administración que nosotros estamos pidiendo que se publique, porque nosotros pedimos que tú publiques ese presupuesto. Esa es la única forma de saber cuánto cuesta aquí con estos mismos No, materiales, cuánto cuesta no, allá. y para que eso baje. ¿Y por qué lo pedimos? Porque los proveedores dicen que ese monto, ese número, se filtra y que solo algunos tienen ese dato. Y Ah, que por y entonces, por tanto, esos son los que se acomodan. esos son los que pueden acercarse. Entonces, para que todo el mundo esté igual, que lo publiquen. Bueno, pero también, no, pero al- aquí hemos visto que se aprueban al lo que cuestan principio más. no, Como- pero al como- dijo él. principio, al principio. Como usted, excuse, ¿no? Sí, sí, Como cómo no. usted dijo que era un diálogo. que Claro, claro. Adelante, adelante. Por favor. Yo voy a hacer otro apunte sobre el tema. No necesariamente, y lo digo categóricamente, debe escogerse la propuesta más económica, con el monto más barato. No necesariamente. Así es. ¿Por qué? Porque eso trae a colación luego las reclamaciones. Pero yo hablaba de la calidad en Sí, comparativa. sí, pero que Claro. la calidad tú la Claro. puedes saber después de construida. Claro. Antes de construirla no puedes saber la calidad de la obra. Entonces, esos pliegos de condiciones que la señora acaba de decir, esos pliegos de condiciones están hechos como un traje a la medida para determinadas empresas. Estaban hechos como un traje a la medida. Están hechos, No, hechos. porque puede No reclamar están el hechos, proveedor están y hechos. nosotros estamos Le voy a cansados de decir lo anular siguiente. proceso por traje Le voy a la a, medida. le voy a decir lo siguiente. Una carretera ahí en la provincia de Puerto Plata, de Altamira, creo que a Luperón, solicitaron que para poder participar, poder tener derecho A participar llevar de la licitación. tenía que tener en los últimos 10 años un promedio de obras realizadas de 300 millones de dólares. ¿Y usted reclamó? Oh. ¿Y usted reclamó? ¿Y usted reclamó? Yo no reclamé. Ah, entonces, ¿qué Yo no dice reclamé, la pero ley? ¿Qué espérese, dice la ley? espérese que le la voy- ley espérese, dice que espere. usted puede impugnar No. el Sí, pliego. pero es cuando verdad. yo fui a obra pública, Ah, pero no es me obra dicen que no, entonces me pública. cortan. No es Entonces le voy obra a decir lo siguiente, pública. le voy a decir lo siguiente para que nos pongamos claros. Nosotros en el Colegio de Ingenieros hemos formado un movimiento que se llama Comité Institucional Codeano. Que Y se lo debería- voy a adelantar, que- nosotros vamos a ir a hablar con usted. Eso quisiera Pero lo voy a yo, decir que eso se lo vamos a ir a hablar con quisiera usted, porque esa ley, inclusive, la 340 y la 449 y sus reglamentos, son contradictorios en muchos capítulos y muy ambiguos. Sobre todo, Muy ambiguos. sobre todo, Esa tú es una sabes, ley que está mutilada. sobre Sí. todo, ¿tú sabes cuántos Mutilada. artículos tiene de obras?
que es lo más importante del Estado, tiene 2 artículos de obras. Nada más. 2 artículos de obras, y eso no se reclama desde el CODIA. Bueno, Y yo creo que los dos. Bueno, es que el tienen CODIA razón. no es que el CODIA Los no dos está tienen jugando. razón. Es No que, vas a decir por es que qué, el CODIA Pancho. no está jugando su papel. hacemos una pequeña pausa y Y continuamos volvemos, con esta pero yo mesa tengo que hablar que se nos algo. prolongó mucho este primer bloque, pero está muy interesante. ¿Está de acuerdo usted, verdad que sí? Por favor, si tiene algún comentario que podamos compartir en esta mesa, hágalo a través del hashtag sobrevaluaciones ENM. Sobrevaluaciones, una palabrita que es muy familiar en los últimos tiempos. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos.